Presidente, decía que aquí alguien dijo que veía muchos sabios y realmente sí estoy viendo que hay muchos sabios y para todo. Aquí critican hasta el manejo de la pandemia porque al parecer esos sabios sabían que era una pandemia y seguramente tenían experiencia en manejo de esta pandemia, que en el mundo no la tenía nadie más que los que han hablado. Y se critica todo. Yo sé que es una posición de la oposición o de quienes hacen oposición plantear de que nada les sirve. Aquí se dicen muchas cosas como que el gobierno quebró las empresas, dicen, dijo alguno. Y hombre, seguramente el gobierno se inventó el virus o importó el virus o se trajo el virus para que por culpa del gobierno se quebraran las empresas. Y se hacen propuestas, uno escucha propuestas de toda índole, que no pagar impuestos, eso es maravilloso, eso le cae bien y endulza el oído de mucha gente, que no paguen los servicios, eso también endulza los oídos de muchas personas, pero entonces, qué irresponsabilidad decir no pagar impuestos, no pagar servicios, pero también a la vez exigir, por ejemplo, la propuesta de la renta básica que ya mucho se ha hablado, porque la venden ahí sí como la panacea, y resulta que no miden o no le dicen a la gente de dónde saldría esa renta básica por 3 meses. Por 3 meses, por ejemplo, si hubiese la plata para ello, sacrificaríamos 15 años de los programas sociales que viene adelantando el gobierno y que viene adelantando no con limosna, con recursos que le llegan bien a la gente. Yo pienso que la gente recibe con cariño y recibe bien. Además, le llega muy bien a los bolsillos de la gente humilde. Yo sé que para los que tienen, como los que hablan de limosna, pues obviamente se les vuelve limosna. Pero aquí también debo decir, presidente, y eso me animó a intervenir, porque yo no iba a intervenir en la discusión de este proyecto, me animó porque por fin dijeron la verdad, o el trasfondo de esto, cuando dicen, les va a ir mal a ustedes, nos señalan a nosotros en las próximas elecciones, seguramente, y ahí ya entonces se descubren cuál es el propósito, que están pensando más en las próximas elecciones y no están pensando en el país. Este gobierno está pensando en el país. Este gobierno ha sido responsable. Fácil es decir que es un gobierno michicato, pero no reconocer que es un gobierno responsable, que no gasta la plata hoy, la que nos tenemos que para aguantar hambre mañana. Hay que manejar esto y pienso que el ministro de Hacienda, extraordinario ministro de Hacienda, que a algunos no les gusta, ¿por qué es eso? Porque el ministro es muy bueno. Y el presidente de la República, yo no me cansaré de decirlo, un hombre honesto, transparente, que está manejando con absoluta responsabilidad el país. Entonces uno entiende que ninguna propuesta le sirve. Aquí hablan que es insuficiente, claro que es insuficiente, porque pues, ojalá hubiese más, que llegó tarde, siempre llegará tarde cuando la propuesta hay que criticarla. Yo siempre he repetido, lo ideal no existe, lo ideal no existe. Senador Ernesto Macías, por favor, continúe. Termino, presidente. Algunos alcanzaron a decir no vamos a votar este proyecto, pero después se dieron cuenta que de pronto se hacen un daño, como lo dijeron, para las próximas elecciones y van a terminar votándolo. Hombre, votémoslo pensando en el país, pensando en esos programas sociales que no es otra cosa, pensando en el empleo formal, pensando en los colombianos. Y entonces después pensemos en las elecciones y seguramente en alguna alcaldía estarán pensando en las próximas elecciones porque les preocupa diciendo que el gobierno está guardando la plata para las elecciones. No, el presidente no aspira ni a reelecciones ni a nada de eso y está pensando en el país. De manera que, presidente, yo creo, bueno, usted ya dijo que yo era el último, entonces me imagino que es la suficiente ilustración para que entremos a votar, porque ni siquiera hemos votado la proposición con que termine el informe de ponencia para entrar a evacuar el articulado. De manera que usted, presidente, ha sido muy generoso con esta plenaria y le ha dado la oportunidad a todos de que expresemos lo que hemos querido expresar sobre esto y ojalá todos, toda la plenaria, votemos este proyecto que es bueno y que es urgente. Aquí alguien lo dijo, entre más nos demoremos, más se demorará en llegarle estos recursos que para algunos es limosna, para los otros es una fortuna que les llegue oportunamente. Muchas gracias, señor presidente.